Hola, buenas, ¿cómo andan? Bueno, esta es la primera parte de la clase de trigonometría de triángulos no rectángulos. Un triángulo rectángulo, no rectángulo, perdón, u oblicuángulo, se llama también, es un triángulo que no tiene ángulos rectos o sin ángulos rectos. Entonces, por convención, en un triángulo vamos a marcar los lados del triángulo con letras minúsculas, A, B, C, y los ángulos con letras mayúsculas A, B, C. Noten que el lado A minúscula es el lado opuesto al ángulo A mayúscula, ¿sí? Y eso pasa con los otros dos ángulos y los otros dos lados. El lado B minúscula es el opuesto o el que está enfrentado al ángulo B, y el lado C minúscula es el opuesto al que está enfrentado al ángulo C. Ahora le vamos a prestar atención a esta figura, a la figura 2ABCD, a estos cuatro triángulos que están acá, y en particular a lo que dice acá. Dice: en general, un triángulo está determinado por 3 de sus 6 partes, ángulos y lados, mientras al menos una de estas 3 partes sea un lado. Por lo tanto, las posibilidades ilustradas en la figura 2 son como sigue. Caso 1, que sería el caso ilustrado en la figura 2A, un lado y dos ángulos, ¿sí? O sea, un lado que sería el lado marcado con línea sólida en rojo y dos ángulos. Caso 2 es el que se ilustra en la figura 2B, dos lados y el ángulo opuesto a uno de esos lados, ¿sí? O sea, dos lados marcados en línea sólida y el ángulo opuesto a uno de esos lados. El caso 3, dos lados y el ángulo entre ellos, ¿sí? O sea, dos lados que son los que están marcados con línea sólida y el ángulo entre ellos, y tres lados, los que están fíjense que los tres están marcados con línea sólida. Los casos 1 y 2 se resuelven usando la ley de senos, ¿sí? Y el 3 y el 4, la ley de cosenos. Entonces vamos a empezar a trabajar con la ley de senos. Y vamos a directamente ir a un problema de aplicación de un examen. Vamos a hacer de este examen el problema 5B, ¿sí? ¿Cuál es la ley de senos? ¿O qué dice la ley de senos? Es esta que está en este cuadrito, ¿sí? Es esta relación que está en este cuadrito. Lo que dice es que en cualquier triángulo las longitudes de los lados son proporcionales a los senos de los ángulos opuestos correspondientes, ¿sí? Es decir, en el triángulo ABC, recuerden que ABC mayúscula son los ángulos, ¿sí? Tenemos seno de ángulo A sobre el lado A es igual a seno de ángulo B sobre el lado B, que a su vez es igual a seno del lado C, de ángulo C sobre el lado C, ¿sí? Esa es la ley de senos y la vamos a aplicar en este problema que está acá. Yo acá volví a dibujar ese triángulo y lo que vamos a hacer es, le vamos a poner letras mayúsculas y minúsculas a los ángulos y a los lados de este triángulo, ¿está bien? Entonces, primero, este ángulo mide 30 grados. Y yo le voy a poner, lo voy a marcar con A mayúscula, ¿sí? Después, este ángulo mide 70 grados. Y yo lo voy a marcar con la letra B mayúscula. Este mide 70 grados. Y este ángulo, que no sé cuánto mide, pero lo puedo calcular fácilmente, yo lo voy a marcar con la letra C mayúscula, ¿sí? Bueno, ¿qué sabemos? Sabemos que este lado, el lado determinado por los ángulos B y C, ¿sí? O que está entre los lados B y C, mide 10 unidades, ¿está bien? ¿Cómo se llama o cómo voy a marcar ese lado? Bueno, como es el opuesto al ángulo A, lo voy a marcar como A minúscula. Eso por convención, ¿está bien? Ese lado mide 10 unidades, ¿está? Pero nosotros lo que tenemos que hacer es calcular el lado X. Fíjense que el problema dice, a partir de los datos de la figura, calcular el valor del lado X señalado en el siguiente triángulo, ¿sí? Esa es la primera parte del problema. El lado X, como es el lado opuesto al ángulo C, lo voy a llamar C. C minúscula. Esa va a ser mi incógnita. Bueno, lo primero que voy a calcular es cuánto mide el ángulo C, ¿sí? Eso es lo que me interesa, ¿sí? Ahora se van a dar cuenta por qué. ¿Cómo calculo cuánto mide ese ángulo? Bueno, sabemos que en un triángulo
los ángulos internos suman 180 grados. Entonces, ¿cuánto suma A más B? O sea, el ángulo A más el ángulo B. 70 más 30, 100 grados, ¿sí? ¿Y cuánto mide entonces el ángulo C? Y bueno, 180 grados menos la suma de AB, ¿sí? O sea, menos 100 grados. Y eso es 80 grados, ¿está bien? Se mide 80 grados. Entonces, a partir de ahora, que ya conozco cuánto mide el ángulo C, voy a aplicar la ley de senos, ¿sí? ¿Y qué parte voy a usar de la ley de senos? Bueno, depende de los datos que tenga, ¿sí? Como yo tengo como datos el ángulo A y el lado A, ¿sí? Entonces eso es A, que es el lado A, sobre seno de A. ¿Sí? Eso es esta parte. Seno de A sobre A, solo que lo escribí al revés, para que sea más fácil de despejar C. ¿Sí? Ahora se van a dar cuenta por qué. A sobre seno de A sería 10 sobre seno de 30. ¿Se entiende? ¿Y a qué es igual eso? Y bueno, como mi incógnita está en C, entonces voy a escribir C sobre seno de C. Como C es 80 grados, bueno, ahí en esta ecuación la única incógnita es C, ¿sí? O sea que fíjense que por lo menos necesito 3 datos, ¿no? Para tener una sola incógnita. Entonces, bueno, voy a reemplazar A minúscula por 10. A mayúscula por 30 grados. Entonces me va a quedar seno de 30 grados. C es C, es mi incógnita. Y C mayúscula es 80 grados. Y ahora voy a despejar C de esta ecuación. Simplemente seno de 80 grados pasa multiplicando, ¿sí? Me queda 10 por el seno de 80 grados es dividido seno de 30 grados es igual a C. Y vamos a hacer esa cuenta con la calculadora. Noten que el lado A, que es 10, tiene una sola cifra significativa, ¿sí? O sea que vamos a dar el resultado de C también redondeado a una sola cifra significativa, ¿sí? Vamos a hacer primero esta cuenta. ¿Cuánto da 10 por el seno de 80 grados sobre seno de 30 grados? Esa cuenta me da 19,69616, ¿sí? Como el resultado de C o la medida de C tiene que tener la misma cantidad de cifras significativas que el número menos preciso de la cuenta, en este caso de la medida de los lados que conozco, que en este caso es 10, es el único que me da el problema, ¿sí? Tengo que redondear C a una sola cifra significativa. Entonces, 19,6 lo voy a redondear a 20 directamente, ¿sí? Entonces, C es aproximadamente 20 unidades, ¿sí? Entonces ahí resolví la primera parte del problema. C es 20 unidades. 20 tiene una sola cifra significativa, ¿está bien? Entonces ahí resolví la primera parte del problema, que es calculé el valor del lado X, ¿sí? La segunda parte del problema es hallar el área del triángulo. Bueno, entonces para hallar el área del triángulo primero voy a borrar estos cálculos para tener más espacio. Y además porque tengo que dibujar algo más en el triángulo. Bueno, primero, el área de cualquier triángulo se calcula como área base por altura, que la voy a llamar H por convención, dividido 2. ¿Sí? ¿Cuál es la base de este triángulo? Bueno, la base podría considerar que es la base sea 20,
este lado, o que sea 10, o que sea este lado que no sé cuánto mide, que es B minúscula, ¿no? Acá es B minúscula, porque es el lado opuesto al ángulo B, ¿sí? Pero no sé cuánto mide. Yo voy a considerar que la base del triángulo es el lado AB, sería, perdón, el lado C, ¿sí? El lado C, que es el que mide 20 unidades. Voy a considerar eso, esa es la base, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la altura? Bueno, si esa es la base, bueno, podría considerar que la altura, ahora la voy a marcar, es esta. Esa es la altura, ¿sí? Y a la altura yo la voy a marcar como H. Entonces ahora la base ya la tengo, lo que me falta es la altura, ¿sí? Entonces, fíjense que acá me quedó un triángulo rectángulo. Acá sí tengo un triángulo rectángulo. Este es un ángulo de 90 grados, ¿se dan cuenta? Entonces acá puedo usar las relaciones trigonométricas, seno, coseno, tangente, etcétera, para encontrar la altura. ¿Cuál es la relación que vincula el lado opuesto a un ángulo determinado, en este caso teta, llamémosle, que es el ángulo A, que es el que mide 30 grados, con la hipotenusa? Bueno, recuerdan que seno de teta es igual a opuesto sobre hipotenusa. Bueno, teta acá sería 30 grados. ¿Opuesto qué sería? Y el opuesto al ángulo de 30 grados, ¿sí? Que es H, la altura. Y la hipotenusa siempre es el lado opuesto al ángulo recto, en este caso es el que mide 20. ¿Sí? Fíjense que ahí encontré una relación trigonométrica, que en este caso es seno, que relaciona la altura, que en este caso es el lado opuesto al ángulo de 30 grados, con la hipotenusa, ¿sí? Entonces de esa manera, despejando opuesto, que es H, ¿sí? Voy a encontrar la altura del triángulo. ¿De qué manera? Voy a escribir seno de 30 grados es igual a H, que es el opuesto, que es la altura del triángulo, dividido la hipotenusa, que es 20. ¿Y cómo despejo H de esta ecuación? Simplemente 20 pasa multiplicando. Queda seno de 30 grados por 20 es igual a H. Vamos a hacer esa cuenta con la calculadora. Y vamos a hacer seno de 30 grados por 20. ¿Sí? Y eso me da 10. O sea que la altura H es 10. Bien. Volvamos al área, al cálculo del área, ¿sí? El área es base por altura sobre 2. La base ya la tengo, la base era 20 y la altura 10. ¿Sí? Entonces, eso hay que dividirlo por 2, ¿no? Multiplicarlo por un medio. 20 por 10, 200. Dividido 2, 100. 100 es el área. ¿Bien? Entonces ahí resolvimos la segunda parte del problema y el problema está resuelto. Bien, bueno, espero que se haya comprendido. Ahora vamos a resolver otro problema, el problema de la banda del segundo parcial de la banda 4, de este parcial, ¿sí? El problema 5b vamos a hacer. Voy a borrar esto. Fíjense que este problema también se resuelve aplicando la ley de senos. Dice, a partir de los datos de la figura, calcule la medida de la diagonal D del paralelogramo ABCD. ¿Sí? O sea, la medida de la diagonal D. Bueno, de la misma manera que hicimos en el problema anterior, fíjense que yo conozco los ángulos D y C. D mide 27 grados y C mide 45 grados. ¿Cuánto mide el ángulo B? Bueno, voy a hacer 180 grados. O sea, el ángulo B es 180 grados
menos la suma de D más C. Menos 27 grados más 45 grados. ¿Sí? Eso es B. Bueno, 27 más 45 es 20 más 40, 60. Sería 67, 73. ¿Sí? Y 180 grados menos 73 grados es 180 menos 70, 110, 107, ¿no? Estamos hablando de un ángulo de 107 grados. Eso es lo que mide el ángulo B. ¿Está bien? Entonces, ahora que sé cuánto mide el ángulo B, puedo aplicar la ley de senos. ¿Sí? Pero primero voy a ajustar algunos nombres acá, algunas marcas. ¿Está? Voy a usar la convención de antes, ¿sí? Como a mí el triángulo que me interesa ya no es el paralelogramo, sino el triángulo BDC sería, ¿sí? Simplemente lo que voy a hacer es cambiar D por A, ¿está bien? Entonces lo voy a volver a dibujar acá, el triángulo, para que sea más claro lo que a mí me interesa mostrarles. Entonces tenemos, este es el lado, la diagonal D, otra línea, esta línea, y voy a dibujar una más, que es esta línea. Bien, entonces ahora volvemos. Entonces, este ángulo mide 27 grados. Y yo lo voy a marcar como A, no como D. ¿Sí? Siguiendo la convención de antes. Este ángulo es el que mide 107 grados. Y yo lo voy a marcar, lo voy a dejar como B. ¿Sí? Ese lo voy a dejar como B. 107 grados. Y este ángulo es el que mide 45 grados. Y ese también lo voy a dejar como C. ¿Está bien? Entonces, el lado que mide 6 centímetros lo voy a marcar como B minúscula. Porque es el lado B que es opuesto al ángulo B. ¿Sí? Eso es por convención. Ese es el que mide 6 centímetros. Bien. Y la incógnita, o sea, la diagonal D, yo lo voy a marcar como C minúscula. ¿Está bien? Porque es el lado opuesto al ángulo C. Entonces ahora puedo usar la ley de senos. ¿Está bien? Como yo tengo, como yo sé que el lado B mide 6 centímetros y el ángulo opuesto mide 107 grados, entonces, ¿qué parte de la ley de seno voy a usar de esta ley? En principio lo que dice seno de B sobre B me sirve. ¿Sí? Y lo voy a escribir así. No lo voy a escribir como seno de B sobre B, sino que lo voy a escribir al revés, para que sea más fácil de despejar C, ¿sí? Después ahí se van a dar cuenta. Voy a escribir B sobre seno de B. Sobre seno de B. Es igual a, como lo que yo tengo que averiguar es C, el lado C, y tengo el ángulo C, que es 45 grados, eso es igual a C sobre seno de C. Bien. Bueno, ¿qué es B minúscula? 6. Después le agrego las unidades, ¿sí? ¿Y qué es B mayúscula? B mayúscula es 107 grados. Entonces escribo acá seno de 107 grados. Eso es igual a... ¿qué es C minúscula? C minúscula es mi incógnita. ¿Sí? ¿Y qué es C mayúscula? 45 grados. O sea que acá voy a escribir seno de 45 grados. Y ahora voy a despejar C. ¿Cómo? Seno de 45 grados pasa multiplicando. Me queda 6 por seno de 45 grados dividido seno de 107 grados. Eso es igual a C. Vamos a hacer esa cuenta. A ver qué nos da. 6. Vamos a hacer 6 por
seno de 45 grados sobre seno de 107 grados. Esa cuenta nos da 4,43, ¿sí? O sea, 4,43, 664, 9. Bien. Nosotros lo vamos a redondear a 4. ¿Está bien? Si fuera 4,5, 4,53 por ejemplo, lo redondearíamos a 5, ¿sí? Recuerden que yo tengo que dar el resultado con la misma cantidad de cifras significativas que el lado B, sería que tiene una sola, ¿sí? En este caso lo voy a dejar en 4, porque si fuera 4,5, como es 5 se redondea a 5, ¿sí? Si no lo dejo directamente en 4 centímetros. Entonces C es aproximadamente 4 centímetros. Y ahí resolví el problema, ¿sí? Entonces, bueno, con esto terminamos con ley de senos y en la próxima clase voy a hablar de la ley de cosenos.